perdón, yo sé que el ejercicio allá, pues, pudieron haber salido muchas preguntas y eso era lo bueno, que todo esto se tradujera en una pregunta. Pero entonces aquí no tenemos la obligación de evacuar todas las preguntas. Simplemente cada grupo viene con su relator, por decir algo, lanza una pregunta. La idea es que la respondamos, que yo no sea el único que la responda, que hagamos el ejercicio todos de responder esa pregunta que se formuló ese grupo, y así luego viene el grupo 2, hace su pregunta, la respondemos, el grupo 3 hace su pregunta, el 4, luego si el tiempo nos da, vamos con una segunda pregunta por grupo. El ejercicio es que todos la respondamos, porque se supone que son preguntas a partir de la presentación, entonces creo que tenemos elementos de respuesta, entonces que hagamos un conversatorio tipo respuesta a las inquietudes que nos hemos formulado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer relator, solamente una pregunta, y luego viene el segundo. Y teniendo en cuenta que si hay preguntas que sean similares, pues no las repetimos, vamos con la otra. Entonces, la primera pregunta del primer grupo, del 401. Como quiera. Bueno, es una tarea bien difícil porque este grupo planteó más o menos 14 preguntas y unos 6 comentarios más o menos al estilo de la Edad Media. O sea, los comentarios y no hubo disputacio, pero sí unas unas 15 cuestiones. Pero voy a resumir bien en la toma de notas más o menos 3 grandes temáticas. Entonces voy a proponer una. De esa temática es qué tiene que decirnos el franciscanismo, los principios franciscanos para el desarrollo educativo actual en relación con la relacionalidad, en relación con el encuentro, en relación con la humanidad, en relación con el perfil del profesor, en relación con las mismas metas académicas. Bueno, a ver, ¿ustedes qué responderían a esa inquietud? ¿Cuáles serían esos aportes, esos principios franciscanos? Y cuando hablamos de franciscano hacemos referencia a San Francisco, que fue lo que vimos hoy. Entonces serían más los aportes sanfranciscanos. Esos aportes sanfranciscanos al ejercicio educativo, ¿alguien podría responder a esa inquietud que se formuló el grupo número 1? De acuerdo a lo que vimos acá, o si quieren saquen también de la memoria lo que trabajaron con Juan de la Cruz. Sí, sería un ejercicio más integrador, también trayendo la exposición de Juan de la Cruz. Bueno, yo diría que el asunto de Francisco con el encuentro de los leprosos. Tanto ayer el padre Juan de la Cruz como hoy el padre Luis Fernando nos hablaban de ese encuentro de Francisco con los leprosos. Y trayéndolo a colación, yo hablaba con él en el receso, es que es esa experiencia de abrazar eso con lo cual yo tengo problemas, pleitos, con aquello que no me llevo bien. Y en ese sentido, trayéndolo a nuestra cotidianidad, a nuestra actualidad pedagógica, es abrazar no solamente nuestra historia personal, sino nuestra historia pedagógica. Normalmente nosotros en los discursos, en las discusiones a nivel de pedagogía, siempre se menciona con un término peyorativo lo tradicional y ponemos con la etiqueta de lo novedoso todo aquello que nos parece que es lo que rompe con todo lo que se había hecho anteriormente. Pienso que para poder hacer rupturas, para poder hacer innovaciones, primero tenemos que abrazar y reconciliarnos con nuestra historia. Y esa historia no es solamente nuestra historia personal, esa historia es también nuestra historia pedagógica. Hoy recorría con el padre el edificio de allá del colegio y me dice, yo me formé en el Fray Juan de la Serna, Fray Rafael de la Serna, me formé allí, yo me conozco todos estos pasillos, todos estos recintos. Entonces,
es ese abrazar nuestra historia, es ese abrazar la manera como aprendí, de quienes aprendí, quienes han sido mis profesores, lo que me enseñaron, que de alguna manera contribuyó para ser la persona que soy hoy. ¿Sí? No desechar nada de lo que he recibido y de lo que hace parte de mi historia, porque hace parte de lo que somos. Entonces, eso como para traerlo a colación con respecto al perfil, a la labor didáctica, pedagógica que hacemos en las universidades. Conocer nuestra historia, abrazar nuestra historia, mirar de allí realmente qué cosas podemos seguir retomando, valorando, intentando actualizarlas a las realidades de hoy, pero sin desecharlas, sin rechazarlas, sino reconciliándonos con ellas. Nosotros en la Orden Franciscana nos preguntamos todos los días cuáles son los leprosos de nuestra época. Yo no sé si ustedes en la universidad se preguntan cuál es el estudiante leproso aquí. Es decir, es una forma justamente no de mirar al otro como lepra, sino justamente de ser capaz de salir al encuentro de esa persona con la que tiene una dificultad, alguna situación humana, personal, social, cultural. Entonces, la lepra aquí representa no la enfermedad como tal, sino aquello que precisamente me permite a mí, porque es que no es el leproso, que me permite a mí empatizar contigo, que me permite a mí movilizarme hacia ti, que me permite a mí mover estos pies para hacer memoria de mi cuerpo e ir hacia ti. Entonces fíjense, antes que pensar en la lepra del otro, en su problema, en su bajeza, en su fragilidad, en su pecado, soy yo el que tengo la oportunidad de ir donde ti. Entonces yo creo que me he preguntado, ¿quién será el estudiante leproso acá? No por su lepra, sino porque yo salga al encuentro de él. Entonces, allí tenemos una gran oportunidad, nosotros, porque no estemos pensando en el estudiante con problema, o no solo el estudiante, un administrativo, otro colega, profesor o profesora. Entonces, fijémonos que el tema del otro, la problemática del otro, es para mí una oportunidad de salir al encuentro, y de hacer de él una oportunidad para yo hacer memoria de mi cuerpo, de yo ponerme en camino con mis pies, de yo movilizarme con mi inteligencia, mi voluntad, mi libertad, mi profesionalismo, de movilizarme y hacer memoria justamente yendo al encuentro de esa otra persona, ¿no? Entonces, eso sería un primer aporte. ¿Alguien tiene algún otro aporte para este grupo? ¿Qué valores o principios sanfranciscanos podemos nosotros llamar, evocar para nuestro ejercicio educativo? ¿Alguna otra persona tiene una respuesta? Bueno, entonces pasemos con el grupo 2, que nos lance la inquietud. Bueno, precisamente las preguntas que surgieron en nuestro grupo van muy encaminadas a lo mismo. Una profesora hacía bastante énfasis en lo siguiente: cómo aterrizar toda esta ideología franciscana en lo académico y en lo administrativo. ¿Qué nos queda? ¿Cómo podemos aplicar todo esto en ambas labores que tenemos acá en la universidad? Otra pregunta que nos pareció interesante, inclusive al que la escribe, fue: ¿cuál fue el método científico que se usó para validar los datos con los que se construyó la biografía de San Francisco de Asís? ¿Por qué nos hacíamos esa pregunta? Porque a través de los escritos se hace una interpretación. ¿Qué tantas interpretaciones puede haber de esta propuesta que se nos hace? ¿O de dónde sale la...? Bueno, muy bien. Bueno, ante la primera inquietud, ¿alguien tiene algún comentario, alguna respuesta a este grupo? La primera es como muy parecida, ¿cierto? Bueno, ahí lo que yo pondría de pronto, con todo el respeto, es el término ideología, ¿no? Es que sí, la palabra ideología, pues, a no ser, es decir,
con todo el respeto, quien la formuló pues quisiera de pronto que me explicara por qué para la persona que formuló la pregunta esto es su ideología. Quisiera saberlo. O fue cuestión de redacción. Entonces digamos que es una cuestión de estilo. Bueno, una cuestión de estilo, pues entonces desde ese punto de vista listo, entonces no nos centremos en eso. Pero entonces sí, esa pregunta puede estar ya incluida un poco en la reflexión que se hizo ya con respecto a la primera, ¿no? Y la segunda, pues, es decir, a ver, los estudios franciscanos se desarrollaron a partir de Paul Sabatier. Paul Sabatier era un protestante francés de finales del siglo XIX. Y siendo un protestante, él cogió toda la parte de la historiografía. Ustedes saben que hay un alemán que se llama Herder y Schleiermacher, que son los padres precisamente de la crítica histórica y de la hermenéutica. La hermenéutica nace propiamente con este alemán Schleiermacher. Entonces, y Herder también pone las bases para lo que va a ser más tarde eso que se va a llamar la crítica histórica. Entonces, estos autores dan pie para que Paul Sabatier, desde su escuela protestante francesa, él se ponga a estudiar justamente la vida de Francisco de Asís. Entonces, toda la formación, digámoslo así, crítica, histórica, científica, que conocemos de San Francisco, se remonta a los estudios de Paul Sabatier, que como les digo es un protestante francés de finales del siglo XIX. Ahora bien, de los años 60 para acá, Cajetan Esser, que es un pensador franciscano alemán, es el que organiza ya los estudios franciscanos como los conocemos en la actualidad. Él ya es el que da el método realmente para llegar a las fuentes franciscanas, lo que trabajaron con Juan de la Cruz, todo ese tema de las fuentes franciscanas. Eso tiene una forma de trabajarlo, eso no es simplemente llegar allí y leer eso como si fuera un condorito. Entonces, es decir, desde ese punto de vista hay un método para llegar al estudio de las fuentes franciscanas. Entonces, Cajetan Esser nos da las herramientas también metodológicas y críticas para saber llegar al tema de las fuentes franciscanas. Entonces, a partir de todos esos análisis, de códices, de bibliotecas, a partir de registros bibliotecarios que existen en el mundo, es como se ha venido componiendo este discurso acerca de la persona de Francisco de Asís. No sin antes volver a repetir lo que les dije ahora. Francisco es un personaje al que se le ha dado mucho ropaje, mucha leyenda, mucha imagen, mucha metáfora. Entonces, desde ese punto de vista, los trabajos de Paul Sabatier, que empieza justamente como buen protestante a tener una mirada crítica y una mirada distante de Francisco como protestante que es, o sea que ya eso nos da un criterio muy objetivo. Cajetan Esser también con su formación científica en historia crítica, todas estas formas, lo que se llama precisamente la Geschichtsformen, que fue esa escuela alemana que nos dio las formas para estudiar la historia. Cajetan Esser también con toda esa metodología y con toda esa habilidad, digámoslo así, competente para leer la historia. Ellos nos dan los elementos para que nosotros hoy podamos, digámoslo así, organizar este discurso acerca de Francisco de Asís y manejar cifras, manejar datos, ubicar lugares, ubicar fechas de la época de San Francisco de Asís. Entonces creo que con esto creo que pueda responder a la inquietud, o yo no sé si todavía sigue abierto la pregunta, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Sí? Ok. Entonces vamos al grupo número 3 y veamos qué inquietud nos van a lanzar para ver cómo la respondemos. Gracias, padre. Veo que pues, la mayoría de grupos coincidimos mucho en eso de en tocar un tema con la parte educativa, ¿cierto? Entonces yo me quiero como alejar un poquitico o dar espacio a otro tipo de interrogantes o reflexiones. Uno tiene que ver con la palabra estigmatización. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre estigmatización como un signo de fe que vivió San Francisco de Asís
y la palabra estigmatización como un sentido peyorativo que se ve en nuestros días. ¿Cómo podemos diferenciar esa palabra que tiene dos connotaciones distintas? ¿Alguno nos puede colaborar en la respuesta? ¿Qué será estigmatizar a alguien socialmente? Nosotros lo tomamos como rechazo. O sea, por eso es como la... Se confunde. Sí, porque el estigma es aquella persona que tiene una fe tan grande que es capaz de sentir lo que sintió Jesucristo, sus dolores, ¿cierto? De sentir como algo bueno, divino. Pero si nos miramos en nuestra época, ya es otra connotación. Eso es que el grupo entonces, nos generó mucho esa reflexión. ¿Lo qué? Lo rotulamos. Lo rotulamos. Y no somos capaces después de verlo de otra manera, sino que ya lo dejamos así, le pusimos un rótulo, ya Una marca. una marca. Es como el ejercicio cuando nos dicen pues que vemos un fondo blanco y un puntico negro y nuestra mirada se enfoca es en el puntico negro, ¿no? Entonces es esa marca precisamente. Eso como que socialmente es como ese poquito que opaca el todo. Como eso que precisamente rotula, estereotipa o va a señalar siendo un elemento, una parte, sin embargo es capaz de ocultar todo el resto, ¿no? Socialmente diría yo, no sé los profesionales acá que estudian el tema, porque pues imagino que esto hace parte de la psicología social o de otra temática, entonces si alguien nos puede colaborar sería muy genial también, ¿no? Yo pienso que los conceptos no son estáticos sino dinámicos y que se tienen que mirar no en abstracto sino en el contexto histórico. Y en el caso de los estigmas, si bien es cierto, en el caso de Francisco de Asís es una manifestación física porque tenía pues las marcas de Jesús, las heridas en las manos, en los pies, en el costado. Si lo llevamos al plano ya nuestro actual, podríamos hacer dos lecturas, la que ya los compañeros han mencionado, que es esta etiqueta que le ponemos a las personas y los rotulamos en un sentido negativo. Pero también lo podemos releer y actualizar en nuestra propuesta educativa. Por ejemplo, ¿qué significa hoy tener las marcas de Francisco en el proceso formativo que desarrollamos? ¿Será que nuestros profesionales, los que formamos aquí en la universidad, cuando salen de la Universidad de San Buenaventura, llevan ese sello? Es decir, eso que los identifica, los diferencia entre una masa, entre un montón de profesionales, poder decir, ve, este es un profesional que salió de una universidad franciscana, porque es que se le nota en su manera de hacer las cosas, en su manera de pensar, en los criterios que usan. De hecho, las marcas tienen ese sentido. Ya yéndome un poco más a otro contexto, por ejemplo, la gente es muy temerosa del 666 porque era la marca de la bestia en el Apocalipsis. Y por ahí hay muchas cosas circulando diciendo que la marca es el chip que iba a poner Obama en las personas, en los brazos. No, tenemos que hacer una lectura mucho más actualizada, es decir, ¿cuál es esa marca en mis manos? Es decir, en lo que yo hago, porque es que las manos son el símbolo de mis acciones. O sea, ¿qué marca llevan mis acciones que me hacen ver unas acciones como unas acciones bestiales porque depredan a los otros? Son unas acciones depredadoras. En un sistema político, económico, que es bestial porque depreda y oprime a otros. Ese es el signo o la marca en la acción. ¿Qué es esa marca en mi frente que hace que mi pensamiento, mis ideas, en lugar de construir, lo que hacen es que destruyen? O sea, esas marcas tienen que ver con lo que pensamos, con lo que hacemos, con el camino que vamos construyendo con otros. No es simplemente una cuestión física, es una cuestión mucho más profunda. Obviamente en nuestro contexto social se ve con un sentido peyorativo, pero yo pienso que nosotros estamos llamados a la lectura de los estigmas, de las marcas de Francisco, llevarlas a un plano más real y más concreto, y es sobre la labor educativa que desempeñamos, cómo estamos dejando huella en la formación de nuestros estudiantes,
para que en el medio social podamos ver profesionales que se distingan, que lleven esa marca de que salieron de una universidad franciscana, por la manera de actuar, por la manera de tomar decisiones. Es decir, es una persona que en el ambiente político genera propuestas y proyectos políticos más justos. Es una persona que en el medio de la salud tiene unas posturas que, aunque vayan contracorriente, muestran ese sentido humano. Entonces, sería como esa parte. Bien, aló. Ese estigma, como mirándolo un poquito más en sentido positivo, yo lo observo como la impronta o el sello que va a identificar. Pero en el lenguaje cotidiano, nosotros en la academia como que dividimos la educación, entonces es educación superior de calidad, en fin, con sentido humano, porque tiene valores franciscanos y cristianos, entonces el valor agregado se va a convertir en un elemento que va a fortalecer lo académico, y no es así. Es más bien esa impronta, es la identidad, y la parte como fuerte sería, la impronta o la fuerza, ese estigma sería propiamente la concentración de esos dos elementos, la calidad académica, científica, la calidad humana, la calidad, digamos, franciscana y cristiana como tal, integrada, pero no podríamos seguir hablando de una impronta como separada, ¿no? Todo, la identidad es lo que va a mostrarnos como somos. Por ejemplo, un estigma en los pies sería un estigma que camina hacia el encuentro con el otro, y si me cuesta y me duele, como pudo haber dolido una llaga de esas en Jesucristo, entonces me exige yo también dejarme marcar por esa acogida al otro. O en el costado, es tener la capacidad de abrazar en medio del dolor y de la aflicción y de la dificultad que me produce esa presencia del otro, pero lo abrazo porque ahí encontré la identidad con ese Cristo que más se identifica con uno, como lo encontró Francisco, en ese otro, en el rostro desfigurado del otro, en el leproso como tal. Y hoy en día pues tenemos muchos leprosos. Entonces la educación va a ser, o la impronta que nosotros tenemos, iría por ese lado, la capacidad como que de mostrarnos de tal manera que seamos capaces de acoger al otro en medio de tantas diferencias que hay. Sí, yo diría que una forma de aplicar esa estigmatización es precisamente a qué le vamos a apostar nosotros. Si Francisco de Asís nos enseñó que digámoslo así, se obstinó, se interesó, le apostó a todo por configurar su vida a Cristo, nosotros ¿a qué le apostamos? ¿A qué le apostamos con este ejercicio educativo? Yo diría que la palabra estigmatización podría ser muy bien traducida por transversalizar. ¿Qué es lo que transversaliza un programa académico? ¿Qué transversaliza un currículum? ¿Qué transversaliza una unidad académica? ¿Qué es aquello a lo que le queremos apostar? Eso es un Francisco. Le apostó toda su vida a sentir en carne propia los sufrimientos de Cristo. Entonces, estigmatizar es transversalizar, es colocarle un piercing a la institución. Hoy en día, ¿cuántos muchachos y muchachas, incluso aquí yo creo que hay personas que tienen tatuajes? Es decir, el piercing, el tatuaje, es la mejor forma de decir, ahí alguien apostó por eso. Si yo me hago un tatuaje de una cruz Tau aquí en la calva mía, le apuesto a eso porque soy un franciscano, y es tanto el amor que tengo por ese signo franciscano que lo hago un tatuaje, le apuesto a eso y lo muestro. Es que ahí está la cuestión, lo muestro.
El estigma es para mostrarlo. En San Francisco dice que él incluso mismo se envolvía los piececitos y las manos para que nadie lo viera, pero la sangre atravesaba los trapitos y los paños. Si ustedes miran una imagen del Padre Pío, del Padre Pío de Pietrelcina, siempre lo van a ver con las manitos vendadas. Pero un estigma es para mostrarlo, es un piercing, es un tatuaje. Pero entonces, desde ese punto de vista, allí hay un interés. Si yo me hago un tatuaje de un águila en mi espalda, pues por algo será. ¿Qué representa esa águila para mí? Entonces, yo creo que estigmatizar hoy en día lo podemos traducir muy bien por transversalizar. ¿A qué le estamos apostando? ¿En qué nos tenemos que volver tercos, obstinados? ¿En qué nos tenemos que volver tercos y obstinados? ¿En un currículum, en un programa, en una unidad? ¿En qué? Entonces creo que es una cuestión de fondo, es una cuestión visceral, es una cuestión de principios, es una cuestión de corazón, es una cuestión de ímpetu, una fuerza interior que me lleva a mí precisamente a luchar, a trabajar por lograr algo. Entonces yo creo que la palabra estigmatización podemos muy bien traducirla positivamente entre nosotros y aprovechar que tenemos un hermano estigmatizado, Francisco de Asís, para hacer de esos estigmas una apuesta. ¿A qué le apostamos nosotros? Cuando ustedes hablan de nuestros egresados como si muestran ese carácter, viene la palabra carácter, significa sello, sello. En la Iglesia Católica hay dos sacramentos que imprimen carácter: bautismo y sacerdocio. Bautismo y sacerdocio. ¿Qué significa eso? Eso no lo quita nadie. No nos lo quita nadie. Aquellos que dicen que son católicos y luego se van para otra iglesia y se bautizan y que ya con el bautismo dejaron de ser católicos, son mentirosos. Porque para nosotros los católicos el bautismo imprime carácter. Eso no nos lo quita nadie. Y lo mismo un sacerdote. Y traigo el tema de Nicolás. Nicolás fue sacerdote franciscano. Él sigue siendo sacerdote. Sigue siendo sacerdote, por más que tenga un hogar. Esa condición de sacerdote no se la quita a nadie. Son dos sacramentos que nos muestran muy bien que cuando hay sello, cuando hay impronta, cuando hay carácter, eso no se quita. Entonces, ¿a qué le apostamos nosotros aquí? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué queremos de los egresados? Que muestren en la sociedad qué, que muestren qué. ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es el tatuaje franciscano que queremos que muestren nuestros egresados y egresadas en la sociedad? Creo que podemos muy bien utilizar esa inquietud del grupo número 3, me parece muy genial, tomar ese tema y revertirlo y mirarnos a nosotros y aprovechar muy bien esa palabra para trabajarla y ver a qué le estamos apostando nosotros, ¿no? Bueno, el grupo número 4, ¿qué inquietud nos va a lanzar? ¿O ya pasaron los 4? Ah. El grupo nuestro realmente sacó muchas preguntas y aquí ofrezco pues como disculpas porque tuve que hacer 3 de las montones. Dentro del grupo se rescata pues como el asunto de la apuesta que hace San Francisco de Asís como un movimiento para generar pues como la humanización y el reconocimiento del otro. Alrededor de esto y de todo pues de estas jornadas también encontramos 3 preguntas fundamentales. Una, se llama la atención al sentido materno de la comunidad franciscana, pero no se reconoce, o sea, no se identifica cuál es el lugar de la mujer en la historia de San Francisco de Asís. La otra de las preguntas es cuál es el lugar y la función de la comunidad franciscana en esta sociedad próxima y contextualizada. Y la tercera pregunta
la voy a hacer, es ¿cuál es la labor de la comunidad franciscana con la restauración de iglesia actual? Y qué pena pues que me tomé como las 3 de una. Bueno, entonces, a ver, ¿alguien nos puede colaborar con las respuestas? Las mujeres, a ver si nos ayudan con esa primera pregunta. Ese sentido femenino en la comunidad franciscana, ¿ustedes qué opinan al respecto? De pronto el machismo pues no nos deja hablar a los hombres, pero las mujeres, si nos ayudan ahí con una respuesta. Eso. Pero queríamos reconocer un poco más ese lugar. Ah, ok, muy bien. Y sí, tienes toda la razón. Clara de Asís es de las mujeres, cuando uno estudia el tema de las mujeres en la Edad Media, incluso hay un libro que llama Las mujeres en el medioevo, se destaca precisamente una de las mujeres a Clara de Asís, porque fue una mujer, primero, que rompió con su familia. Ella, la salida de Clara de su casa no fue tan fácil. Eso fue violento la forma como tuvo que salir de su casa precisamente para seguir a su amigo Francisco. No sabemos si eran novios, dicen que había un sentimiento entre los dos. Hermoso sería reconocer eso, no hay ninguna cuestión para escandalizarse. Entonces, desde ese punto de vista, fue violenta la